TV, estamos por Canal 7, el sistema de cable CBC, y también por el aire, aquellos que nos puedan sintonizar en sus hogares. Bueno, hoy vamos a arrancar el programa a las corridas, como hacemos siempre. A la radio también llegamos a último momento, como siempre, y empezamos con todos los temas amontonados, pero tenemos un invitado especial en la mesa del Ciudadano TV, a quien agradecemos. Está con nosotros el ministro de Agroindustria de la Nación, el contador Ricardo Burjaile. ¿Cómo le va, contador? Bienvenido. Leo, buenas noches. Bueno, gracias por venir al Ciudadano TV, aquí en Canal 7. Gracias por invitarme. Y un poco empezar a despuntar esta conversación con respecto a lo que ha sido el motivo de su visita. Sabemos que ha estado en este lanzamiento de la Casa de la Producción, dependiente del Ministerio de la Producción aquí en Formosa, hoy por la mañana, ¿no? Sí, vine a eso, por supuesto. Me cuesta venir mucho y me cuesta salir de Buenos Aires por una cuestión, por otra, siempre hay trabajo pendiente por parte del Ministerio. Estaba la inauguración de la Casa de la Producción, tenemos esta noche conjuntamente con el Ministerio de la Producción de Nación, claro, y Ministerio de Agroindustria de Nación, vamos a hacer el lanzamiento de Agroemprende, que son estímulos a emprendedores del sector agropecuario y son recursos que damos para incentivar a que la gente se decida a ser emprendedor, para que tenga su micropyme, que tenga su pyme. Y también vamos a aportar desde el Ministerio de Agricultura, de Agroindustria de la Nación, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, 2 máquinas para perforación hasta 100 metros de profundidad. Sí. Sabemos que en Formosa uno de los temas más difíciles es el agua, y hay muchas localidades, muchos productores, mucha gente que no tiene. Bueno, esto es lo que pone el gobierno nacional, el presidente Macri, a disposición de los formoseños. Un poco siguiendo en el campo de la producción, bueno, esto es lo que hoy ustedes van a estar aportando para el campo a través de este acto hoy a la noche. Digo, la emergencia agropecuaria ya ha sido enviada por parte de la provincia. Sí, la emergencia, yo digo, y en esto a veces uno tiene que decir, lo que está pasando en la Argentina es anormal. Hoy tenemos 18 provincias en emergencia agropecuaria, creo que en los próximos días van a entrar algunas más. Creo que va a ingresar, no sé, si Misiones y alguna otra más. Hoy yo sé qué provincia, alguna de las que no están. Sé que San Luis no está, sé que Tierra del Fuego no está, sé que hasta hoy no está Misiones, y después, la verdad que no sé si Salta, ya está en emergencia o no, los demás están todas. Y las pérdidas son muchísimas, pero los recursos son muy pocos. Entonces, yo veo y lo noto que se habla casi con insistencia, como que ahora viene la emergencia y declaramos la emergencia. Digo, la emergencia es una situación tremenda para los productores, no hay recursos, el gobierno nacional pospone el cobro de impuestos y en algunos casos resigna el cobro de impuestos. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que sentarnos es, y yo hablé con el ministro Quintana, creo que la semana que viene va a estar por Buenos Aires, nos vamos a sentar a ver cómo ayudamos a los productores. ¿Y cómo se ayuda? Bueno, lo vamos a discutir entre nación y provincia. Ahora, este esquema de que todos los años vamos a tener emergencia, Claro. Nunca alcanza para compensar la pérdida de los productores. Sí, el fondo de emergencia son 500 millones de pesos para todo el país. Y a mí me dicen, y creo capaz que se quedan cortos, que Formosa perdió 800 millones de pesos. 800 millones de pesos, sí. Bueno, yo creo que a lo mejor se quedan cortos, digamos, ¿no es cierto? La verdad no lo sé, no lo vi, porque se mira esto en la Comisión de Emergencia Agropecuaria, y la Comisión de Emergencia a mí como ministro me recomienda firmar o no firmar eso. Pero si tenemos Formosa con 800 millones, Corrientes con 3.000 millones, Córdoba con 2.000 millones, Santa Fe con... entonces, bueno, hay que buscar una salida distinta. Se hablaba de orientar los fondos que vengan hacia el tema de las obras, básicamente. Bueno, acá las inundaciones de los campos, en muchos casos se debe a la canalización. Exactamente, tiene que ver con colmatación de canales. Bueno, yo le voy a hablar con el ministro, la verdad que con Quintana, creo que es una buena idea. Yo acompaño esa idea, personalmente, porque creo que a través de consorcios, conjuntamente con los productores, el gobierno provincial, el gobierno nacional, bueno, vemos cómo se arma eso, pero es una posibilidad que por supuesto tiene que ser evaluada. Claro. Ahora, ¿hay una cuestión de mejor trato, de mejor llegado, o por lo menos de mayor contacto con el Ministerio de la Producción de la provincia que con el gobierno en sí? Más allá de que sean... No. No. Lamentablemente no.
Y digo lamentablemente porque yo a veces leo, escucho las barbaridades que se dicen de mi persona. Algunos dicen un ministro que dice ser formoseño, digo, ya se pone en duda que yo soy formoseño. Yo creo que nadie duda que yo soy formoseño, digo, por ahí debo tener mi cédula, me conocen toda la vida, pero es como si hubiera en Formosa un parámetro, un metro patrón de formoseño. Vos sos más formoseño y el otro es menos formoseño. Claro. ¿Y por qué? Y uno porque es de Gildo Infran y el otro porque simpatiza con Burjaile. Uno es más o menos formoseño. Una estupidez, una taradez. Somos formoseños todos los que decidimos vivir en Formosa. Fundamentalmente los que decidimos vivir en Formosa. Yo tengo mis hijos, familia, todos nacimos acá, nos criamos acá. Así que yo lamento, no he tenido el diálogo que me hubiese gustado tener con la provincia y con el ministerio en particular, pero bueno, cada uno sabrá con quién es. Yo digo que hay dos gobernadores con los que no tuve la suerte de poder hablar en mi ministerio. Los demás me visitaron. ¿Quién es el otro? Bueno, sabemos que Gildo Infran. Uno es Gildo y el otro es Rodríguez. Rodríguez. Alicia Kirchner, Mario Das Neves, bueno, he hablado con todos, con Mansur, con la gobernadora de Santiago del Estero. Bueno, Mansur, que está atravesando por una coyuntura totalmente distinta, veíamos la otra vez que estaban hablando de la reparación del Belgrano Cargas, básicamente dentro de la órbita del plan Belgrano, y lo mismo sucede con Chaco, con Domingo Pepo, que tienen una postura totalmente distinta al aislamiento que en algún sentido somete Infran a Formosa, ¿no? Yo en esto pienso, Leo, que nosotros, y lo dije, apenas asumí, desde el día que asumí, la verdad que soy un formoseño que tiene el honor de estar ahí donde estoy, no sé cuánto tiempo más, un día, un mes, un año, dos, no lo sé. Tengo el honor de acompañar al presidente Macri. A partir de ahí, que mucha gente ha empezado un diputado nacional me trató de asesino, Basterra, sí. Digo, me trató de asesino. Yo digo, he recibido agravios, pero... Y después no recibe la carta de documento, se esconde. Y tiene la obligación de, si yo soy asesino, denunciarlo. Claro. No tiene la valentía de hacerlo, obviamente. Pero, entonces, si te tratan de asesino, si tengo una secretaria de Derechos Humanos que me denunció por delitos de lesa humanidad, porque soy, según ella, genocida, sí, que fui sobreseído por el juzgado federal, yo tenía 12 años en esa época. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿cuál es la matriz de Formosa de este aislamiento? Cualquier persona, porque está en el gobierno nacional, pasa a ser asesino, genocida. Claro. Aislamos a la provincia de Formosa y desde un micrófono decimos que Macri es lo peor que le pasa a la Argentina. Tenemos actitudes golpistas, como no enviar, porque los diputados de Formosa no fueron a la asunción del presidente Macri. Eso es actitud antidemocrática, golpista. Claro. No reconocer el resultado electoral es ser golpista. Entonces, cuando uno ve eso, decimos, ¿cómo es la democracia? Cuando yo gano, tienen que funcionar, tienen que reconocerme a mí, claro, pero cuando pierdo no. Sí. Esta es la democracia que funciona en nuestra provincia, porque da la impresión que la democracia en nuestra provincia es sufragar con una ley, que todos sabemos lo que es la ley del EMES, ¿no? Y a eso se limita, pero no es respetar la voluntad ciudadana. Yo leo y escucho las cosas que dicen, las cosas que se plantean. Nosotros, el presidente Macri, la autovía 11 la está haciendo el gobierno nacional, sí. Sí. La planta potabilizadora de Clorinda también. Estamos reparando las rutas nacionales también. Hay planes de vivienda que en Formosa no siguen porque el IPB no permite que se auditen las viviendas, los fondos que se entregaron. Nosotros tenemos la responsabilidad de auditar los recursos que se enviaron de Nación. No nos permiten. Es por eso que se está ralentizando el envío de fondos, digo, tenemos que auditar o no tiene pero nada que ver. Pero eso es normal, pero a ver, nosotros ahora descubrimos que hay un montón de planes de viviendas que en muchos lugares del país, lo leímos los otros días,
que se tenían que hacer y se enviaron los recursos y no se hicieron. No se hizo, claro. Yo no digo que suceda esto en Formosa, pero si Nación envió recursos, lo lógico es que podamos controlar la ejecución de esos recursos nacionales. Bueno, da la impresión que acá no se puede. Ahora, ministro, estaba hablando recién del hecho de realizar auditorías y se ha dado una situación que, si bien no es de directa competencia de su ministerio, pero ha planteado el hecho, nuevamente puesto a Formosa en los medios nacionales, porque la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a partir de esta suspensión de pensiones a discapacitados, ha dicho, bueno, Formosa es un ejemplo, un pueblo de Córdoba donde hay más discapacitados que habitantes, el tema del otorgamiento, el tema de los certificados falsos, médicos y demás, y mucha gente queda en el medio, a mitad de camino. Se indigna cuando, por ejemplo, ve un caso puntual de alguien con una discapacidad evidente que le han sacado la pensión, y ya no va mucho más allá de si tiene ingresos, si tiene, le corresponde la ley y demás, sino que se indigna básicamente, y se ha sesgado la parte de estos 168.000 casos, o 168.000, de los cuales hay entre 500 y 1.000 personas con dificultades con respecto al otorgamiento de esto. Mira, yo te voy a decir lo que pienso de eso. Yo tengo un hijo especial, un hijo discapacitado. Yo no lo llamo discapacitado. Para nosotros, los que tenemos hijos con alguna dificultad, sea motriz o neurológica, son especiales. Mi hijo no puede acceder a ningún tipo de pensión por discapacidad porque la ley prevé que la pensión por discapacidad es solamente para aquellas personas que tienen un entorno carenciado. Claro. Eso es lo que dice la ley. Yo no comparto eso, y no por mi hijo. Porque dentro de lo que establece la ley dice que si tenés un auto, creo que son de 10 años, menos de 10 años no te corresponde, si tu papá tiene recursos no te corresponde, si tu hermana, yo creo que eso no corresponde. Yo presenté cuando era diputado un proyecto de ley para que el discapacitado que tiene esa condición, una discapacidad total y permanente que se acredita, sea acreedor de esta pensión por discapacidad, independientemente de la situación que revista el entorno familiar. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo, bueno, yo gracias a Dios hoy no necesito, pero hay mucha gente que la necesita, pero mi hijo mañana lo puede necesitar. Claro. Mañana no tiene el padre o la madre, o el padre y la madre no están en condiciones. ¿Y qué hacemos? Mi hijo no tiene derechos. Entonces, yo creo que estas cosas hay que mirarlas porque nos cae a todos. A mí me cae como padre, me cae como político, y en la Argentina y puntualmente en Formosa se ha usado atrás de miles o cientos o miles de casos que se han, a través de esta decisión, se ha complicado la situación con algunos discapacitados que dejaron de cobrar, que felizmente la ministra Carolina Stanley dijo se suspende toda quita de subsidio a la discapacidad, porque en realidad no estaba destinado a que se quedaran esas personas con discapacidad sin... Porque esta es una ley del menemismo, del PJ, la que, a mi criterio, erróneamente se aplicó. Yo lo digo como parte de este gobierno. Creo que erróneamente se aplica esa ley. Pero es una ley del PJ. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que distinguir quiénes son merecedores de esta asistencia y quiénes son los que han usado, haciendo negocios, encubriendo becas o encubriendo desocupación, este tipo de trampas. En la Argentina en el año 2003 había 180.000 pensiones no contributivas. Hoy hay 1.800.000 pensiones no contributivas. Claro. Formosa tiene casi el 8% de su población con discapacidad. Seguramente la gente que anda por la calle no ve este porcentaje de discapacitados. Entonces, y todo esto son recursos que pagamos entre todos los argentinos, incluso los que menos recursos tienen, porque pagan más IVA, porque pagan más impuestos a los combustibles, porque pagan un montón de cosas más. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar la paja del trigo. Claro. El que le corresponde, a mi criterio, es aquella persona que tiene una discapacidad. Y al que no le corresponde, bueno, habrá que buscar otra salida para no abandonar la situación social, pero no encubrir atrás de una discapacidad una situación de desocupación. Ministro, saliendo de este tema que tiene que ver un poco con los controles, que digo, si la gente votó un gobierno para que ordene o ponga orden básicamente en el
mejor sentido de la palabra, en las cuentas nacionales, como para que haya un Estado eficiente. Hoy tenemos una inflación que se estima entre un 22 y un 25% para este año, por encima de lo que se estimaba en un 17%. Es la mitad de lo que tuvimos el año pasado en la salida del cepo, a su vez también en lo que han sido el ajuste de las tarifas de los servicios, luz, gas. ¿Cuál es estoy hablando de una cuestión económica que por supuesto usted maneja con suficiencia? ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene? ¿Cuáles son los indicadores que hoy a la gente, que a pesar de, como ya lo he escuchado en otras oportunidades, decir, todavía está con problemas de decir que el dinero cada vez está perdiendo valor por la inflación, el poder adquisitivo, digo, son los factores básicos de la inflación, pero ¿qué es lo que la gente no ve y que ha cambiado básicamente en la estructura de la economía argentina con las acciones de gobierno? Yo no quiero aburrirle a la gente, pero voy a tratar de explicar porque me parece importante y ojalá yo me pueda expresar como cosa. Es muy difícil explicarle a mucha gente lo que iba a poder suceder en el futuro si seguíamos un camino. Nosotros decidimos, el presidente Macri decidió tomar medidas anticipadas. Argentina venía gastando más plata de la que podía gastar. Entonces, como cualquier persona en su casa, ¿cómo se financiaba Argentina? Si uno gasta más de lo que gana, bueno, podrá gastar más con la tarjeta de crédito, claro. Podrá pedir un préstamo, ¿sí? En el caso de la Argentina, para no llevarlo, pero asimilándolo a una economía familiar, cuando uno gasta más de lo que recauda, ¿cómo se financia, digamos, un país? Cobrando más impuestos. ¿Podíamos cobrar más impuestos? No podemos cobrar más impuestos. La gente no da más de impuestos. Emitiendo moneda. ¿Podemos emitir más moneda? No, porque es otra vez la vuelta a lo mismo. Es más inflación, porque yo voy, agarro una maquinita, imprimo billetes y es lo mismo. Tampoco. La tercera medida es el endeudamiento. Nosotros decidimos que para que no tengamos inflación, para que no tengamos que sacar de las reservas que hoy tiene el Banco Central, cuando nosotros asumimos había 25.000 millones, hoy hay más de 53.000 millones de dólares de reservas. Entonces, ¿podíamos cobrar más impuestos? No. Decidimos tomar endeudamiento. Claro. Por supuesto que esto tiene su techo y lo vamos a tomar durante algún tiempo. Pero lo que nosotros esperamos es que la economía crezca. ¿Crezca de la mano de qué? Crezca de la mano, primero, de la recuperación del salario. Como vos bien decís, nosotros cuando asumimos tuvimos que tomar medidas. La luz, y voy a poner caso de luz, agua, gas. La luz tenía el mismo precio que en el año 2003. Claro. El agua tenía, salvo en Formosa, que también le han pegado algún toque al agua bastante importante, y no leo que el defensor del pueblo se haya preocupado mucho por el toque que le han pegado, la suba que le han pegado al agua, ¿no? Parece más que el defensor del pueblo, parece el defensor del gobierno. Sí. Entonces, cuando uno mira eso, dice, ¿qué valía en el año 2003 lo que vale en el 2015? Lo único, la tarifa de la luz. Es cierto que a la gente le significaba, cuando paga de su bolsillo, le da lo mismo, hace una ecuación y dice, yo gano 100, tengo que pagar con esto. Pero tampoco podíamos seguir con un sistema eléctrico que no se pudiera sostener. Teníamos que llevarlo a un nivel de razonabilidad. Tuvimos un golpe inflacionario, tuvimos retraso cambiario. ¿Y hoy qué nos pasa? Y hoy la inflación está bajando, porque lo que empezó siendo una inflación bastante pronunciada a principios del primer trimestre, empieza a decaer. El último mes ya fue el 1,6, sí. O creo que el 1,3, perdón, 1,6 las consultoras. Este mes se espera alrededor del 1%. Entonces, la inflación para este año nosotros esperamos va a rondar el 21% seguramente. Y el año que viene el presupuesto que estamos proyectando desde el Ministerio de Hacienda es del 14%. 14%. Cuando defendemos y bajamos la inflación, estamos defendiendo a la gente para que no se queden los recursos en el medio. Entonces, lo que nosotros le podemos decir a la gente es que sabemos qué le está pasando. Sabemos que faltan recursos, pero también sabemos que van a empezar a aparecer a través de las paritarias, mayores aumentos salariales, recuperación del poder adquisitivo. Vamos a contribuir
a todas aquellas, a sostener todos aquellos planes sociales que decían que íbamos a voltear, seguimos sosteniendo esto. Hemos aumentado la asignación universal por hijo a todos los monotributistas. Le estamos pagando a los jubilados todo lo relacionado con las demandas que tenían. Aumentamos el haber jubilatorio. Esto por un lado. Hemos bajado el IVA para los productos de la canasta básica y selectivamente, no como hay algún otro espacio que propone hacerlo. Nosotros creemos que el IVA, que es el impuesto que tienen todos los bienes de consumo, en realidad hay que bajarle, depende quién demanda el producto. Claro. Si lo demando yo, tiene que ser más caro que si lo demandás vos o que si no demanda la señora que nos está mirando. Esa reforma impositiva, ¿están trabajando Sí. en el Congreso todavía? No, eso lo está trabajando el ministro Duhovne. Ajá. Y yo quiero garantizar, en la Argentina no va a haber un antes y un después de las elecciones. Van a haber cosas que por supuesto que vamos a mejorar. Vamos a mejorar las condiciones de trabajo en cuanto a lo que es el impuesto al trabajo, no en cuanto al salario. El salario es necesario sostener el poder adquisitivo de la gente porque eso es lo que es el motor que dinamiza la economía interna. Entonces, esto es lo que es el compromiso del gobierno nacional. Yo creo que lo venimos llevando, le hemos devuelto a las provincias los recursos que no se habían animado a pedirle a Cristina Kirchner. Nosotros se lo dimos sin que nos pidan, pero ellos ni siquiera se lo habían pedido a Cristina. Entonces, yo creo que estamos en la presencia de un gobierno federal. Ahora, el presidente necesita apoyo en octubre con el sentido del voto para atraer inversiones, porque digo, las inversiones todavía, más allá de esto que han logrado ustedes con estos viajes a China, estos viajes a Europa además, la inversión todavía no llega o está a la expectativa de un mejor escenario jurídico, político. Es cierto, yo creo que todos y fundamentalmente el capital es cobarde, esto es una frase vieja. Pero cuando uno va y recorre, yo tuve la suerte de poder acompañarlo al presidente 3 o 4 viajes al exterior, a Colombia, a China, a Japón, no recuerdo si alguno más. Bueno, en esos viajes lo que la gente te pregunta es qué es lo que van a hacer, qué es lo que viene después de ustedes. Porque quien viene a invertir no viene a invertir por 15 días, no viene para poner un carrito de pancho, viene para hacer una inversión general. Entonces, yo creo que la Argentina va a pasar después de estas elecciones y va a quedar demostrado después de estas elecciones que si bien hay cosas que todavía no están en el punto que nosotros queremos en materia económica, hay cosas que en la Argentina ya cambiaron, que todavía no cambiaron en nuestra provincia. La independencia de poderes. Que el poder judicial sea un poder donde los jueces dicten las sentencias y hagan lo que tienen que hacer en lo que sea de su competencia. Que el poder legislativo tenga autonomía y que sea quien haga las leyes y el poder judicial quien las ejecute y que controle al poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo que sea el que le dote de funcionalidades. Y un ciudadano que sea acreedor de los derechos y que ejerza esos derechos. Para nosotros hay cosas que no tienen marcha atrás en la Argentina y es esta institucionalidad que estamos mirando. Nosotros, el presidente no habrás visto que haya agraviado a nadie en ningún discurso. No ha agraviado, nosotros tampoco. Sin embargo, la expresidenta, cada discurso era un agravio, cada discurso un enfrentamiento entre argentinos. Yo recibo a todos los ministros, a todos los gobernadores, el presidente recibe a todos los funcionarios, viaja a todas las provincias, se reúne. Entonces, yo digo, los argentinos vamos a empezar a transitar un camino distinto. Yo creo que vamos a ganar las elecciones. Que Cambiemos se va a imponer en las elecciones del año 2017. Pero a mí me interesa mucho más, aún a que gane nuestro espacio político, que cambiemos la mirada. Que veamos que durante todo este tiempo nos estuvieron diciendo que estábamos en un gobierno fantástico y nos encontramos que teníamos 30% de pobreza y nos encontramos que no teníamos reserva, nos encontramos que no teníamos que teníamos inflación, nos encontramos con que la educación, y particularmente en nuestra provincia, es de muy baja calidad. Sí. Y la única forma que tenemos nosotros de obtener igualdad de oportunidades, y lo que nos iguala es la educación.
Entonces, hay gente que no tiene la suerte de que los padres tengan recursos para mandarlo al colegio que sea, al que quiera, al que le puedan enseñar. Entonces, esa gente lo que está teniendo hoy es una primacía sobre los que tienen un docente mal pago, ¿no? Porque vamos a aclarar que los salarios docentes lo pagan las provincias, no lo paga la nación. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que la escuela pública dé igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades la vamos a tener con más y mejor educación. No alcanza con hacer escuelas buenas. Es muy lindo tener escuelas buenas y yo aplaudo, pero hay que tener mejor nivel educativo, claro, porque si no, los resultados están a la vista. Ministro, bajando un poco a la provincia, ya estamos en un momento bisagra en la carrera política de Burjaile. Hoy está, bueno, básicamente en uno de los ministerios más importantes y poderosos y con más cercanía al presidente Macri, y está la disyuntiva, en esto que todo el mundo se está comiendo las uñas de saber, va a haber internas, no va a haber internas, van a consensuar el candidato. ¿Qué ha hablado ayer con el presidente Macri? Ayer me llamó anteayer la secretaria del presidente y me dice, presidente, quiere hablar con usted, ministro. Bueno, ¿cuándo puede atenderlo? Te juro por Dios que me dijo. Y le dije, bueno, no, Anita, que el presidente me diga. Bueno, ayer a las 5:30 me reuní con el presidente, ayer jueves, sí, bien digo jueves. Estuvimos hablando, ¿qué es lo que me dijo el presidente? El presidente me dijo, mirá, analizamos la marcha del ministerio, entre otras cosas, hablamos generalidades y puntualmente el ministerio. No me gusta cambiar ministros, me gustaría que te quedes, pero es tu decisión si te vas a quedar en el ministerio o vas a ir a Formosa. Con lo cual, yo pensaba que me la haga más fácil el presidente, que me diga te vas o te quedás. ¿Qué vas a disputar? Por supuesto vine, hablo con mi gente y esta semana tengo que hablar con las autoridades respecto a la decisión. Así que yo, en este sentido, quiero agradecer la posibilidad que me ha dado Macri, estar ahí el presidente. Y bueno, yo sé que voy a tratar de hacer lo mejor para nuestro espacio, para Cambiemos y para mi provincia. Y que voy a tomar la decisión que considere más madura para todos nosotros. Así que esta semana, después que me dijo eso, seguramente vamos a definir, va a respetar lo que yo decida. Así que eso es el compromiso de él. Si quiero venir a jugar, va a respetar, y si me quiero quedar en el ministerio, va a respetar. Por supuesto que sugiere que mejoremos algunas cosas, como claro. es un presidente muy exigente. Sí, eso es. ¿Cómo es Macri con respecto a los resultados de los ministerios? Porque, muy exigente. Presidente, nosotros tenemos una reunión mensual donde rendimos cuenta del avance de la gestión. Está al tanto de todo. Habla con muchísima gente, con la persona común que está ahí, le manda una carta al presidente Macri, probablemente el presidente la pueda llamar por teléfono. Ayer atendí a una persona de Mendoza que lo había llamado y me llamó y me dijo llamarlo a esta persona de Mendoza, yo la llamé y me vino a ver. Así que el presidente Macri es un presidente que tiene contacto con la realidad, porque escucha, no solamente con la gente que escribe, sino porque escuchan, a veces lo llaman sus amigos o lo llaman dirigentes sindicales, gente común. Entonces yo creo que en ese sentido es muy estricto en el trabajo, muy estricto, pero a su vez es un presidente que tiene contacto con la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el Ministerio de Agroindustria? ¿Va a haber una reforma de los ministerios? ¿Se van a achicar? Desconozco, Leo, desconozco. Yo creo que Agroindustria va a seguir siendo ministerio. Por historia, por la importancia que tiene, más allá de quién esté en el ministerio. Yo creo que Argentina, el 60% de las exportaciones de Argentina vienen de este ministerio. El 32% del empleo lo genera el sector agroindustrial. El 15% del Producto Bruto lo genera este sector. Entonces, yo digo, son cosas que, si bien es más importante la política, porque los Kirchner también lo tenían como ministerio, pero lo tenían clausurado, claro. Nosotros hemos mostrado que podemos abrir la puerta, que aumentamos las exportaciones, que aumentamos la venta de maquinaria agrícola,
que aumentamos la producción de trigo, que aumentamos la producción de soja, que la ganadería está en un momento, si no fuera por estas crisis climáticas, sería un momento muchísimo mejor, que aumentamos 27% las exportaciones, que damos más transparencia. Entonces, cuando uno mira todo eso, dice, el ministerio ha trabajado. El sector ha trabajado más que el ministerio, mejor dicho. El sector ha trabajado y mucho. Así que yo creo que va a seguir siendo ministerio, independientemente de quién esté al frente dentro de algún tiempo. Está. Ministro Burjaile, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, esperamos tenerlo la semana que viene confirmando a ver cuál va a ser el rumbo político de Cambiemos aquí en Formosa, de Frente Amplio Formoseño Cambiemos en Formosa. Una sola cosa, permitime para vos y para todos, mandarle a la gente, a todos un muy feliz Día del Padre. Bueno, igualmente. Y para todos los que tienen la suerte de tenerlo al viejo, para los que no, que lo recordemos. Muchas gracias, ministro. Nosotros vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos. Bueno, el último bloque de El Ciudadano TV. Recién hablábamos en una extensa charla con el ministro de Agroindustria, el contador Ricardo Burjaile, sobre distintos aspectos de la realidad del país. Convengamos que tener un funcionario a nivel nacional no es algo que ocurra todos los días desde la provincia con proyección nacional. Digo, por eso es en esta dualidad de temas que tienen que ver con la situación tanto del país, a su vez también la situación de Formosa en relación al país. Y decíamos varias cuestiones que tienen que ver con indicadores económicos, algo que sencillamente se sabía, aquellos que leíamos el accionar. Digo, ¿por qué este plan económico que mucha gente hoy dice, al final, la inflación y demás, era exactamente el mismo plan que tenían en otro grupo económico, economista como Miguel Bain, que pertenecía al potencial gabinete de Scioli, que no fue, porque perdió las elecciones, pero Miguel Bain decía lo mismo, recuperar un nivel aceptable de inflación, porque la inflación va a seguir siempre, digo, el tema está bajarla a niveles que sean aceptables y que permitan que el ciudadano común pueda tener un ingreso promedio que le alcance, dinero, que cuando vaya al supermercado le alcance, que le sirva para cubrir las necesidades no solamente básicas, sino totales, que la pobreza disminuya y que haya, bueno, inversión básicamente que, como lo que hablamos con el ministro de Industria, seguramente se verán el año que viene o básicamente tendrán como una garantía aún más fuerte de acuerdo a los resultados en el mes de octubre con referencia a las legislativas, que es ahí donde, más allá de que se trata de una elección para renovar cargos en diputados y senadores, los porcentajes de votos, esto ya se va a ver en las PASO, que van a ser en el mes de agosto, pero los porcentajes de voto hacia uno u otra alianza va a dar determinada pauta como para manejarse con las políticas a aplicar a partir del mes de octubre, cuando definitivamente quede conformado la nueva cara del Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Pero les decía, el mismo plan económico, con algunas diferencias metódicas, lo tenían los economistas de Daniel Scioli. Digo, iba a ser aplicado exactamente la misma cuestión, o no tan exacta, digo, pero lo que iba a demorar era básicamente bajar la inflación.
se está dando un achatamiento en cuanto a la inflación, se ha quedado en un rango que no varía. Digo, hay inflación, pero hablábamos recién con Murjaile, 1,3, se espera que este mes sea menor. El índice del IPC Congreso había estimado un 1,6, sin embargo, el índice del INDEC, el instituto oficial que mide el IPC, dio 1,3 y se espera que el mes que viene vuelva a rondar el 1%. Digo, sigue habiendo inflación, pero se ha amesetado, es decir, no crece hacia arriba, sino que se mantiene en ese 1% y bueno, vamos a ver cuánto termina siendo la inflación este año, básicamente. Pero algo que sabíamos iba a ser así. El problema que sucede, básicamente, otro de los factores de la economía es la llegada de las inversiones que se van a dar en tanto y en cuanto, como también hablamos con el ministro Burjaile, se garantice seguridad jurídica y política, esto de que haya garantías en cuanto a un capital importante que por supuesto no, si bien puede entrar hoy, después se queda con el capital aquí cautivo, no lo puede sacar por las leyes que rigen en este país, básicamente. Entonces, lo que se debe garantizar es que ese capital siga siendo del inversor y no pase a formar parte de una nebulosa como ha ocurrido en otros años, en donde nadie, y hasta ahora tenemos esa secuela, quiere invertir en la Argentina. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda en esta semana, porque, como lo dijimos ya en otras oportunidades, estamos en un tobogán de campaña política en donde las alianzas, si bien ya se han cerrado para la justicia, van a definir en los próximos días los candidatos, así que vamos a estar aquí con ustedes hablando sobre muchas cuestiones de lo cotidiano y también sobre muchas cuestiones políticas. Les agradezco la compañía, los esperamos el día miércoles a las 22 horas aquí por Canal 7. Muchas gracias.